Muy buenas, en este vídeo te voy a hablar de esta web de Marathon View que permite ver el tiempo de maratón o los tiempos de maratón de cualquier corredor. Simplemente sabiendo su nombre puedes mirar tu propio perfil con todas las carreras que has hecho, clasificaciones y demás. También puedes ver por supuesto el perfil de atletas, por ejemplo aquí tengo el de Kipchoge o el de Kiptum, y en general es una web muy sencilla pero que permite ver de un vistazo los tiempos de maratón de cualquier carrera y de cualquier corredor simplemente con poner su nombre o el nombre de la carrera o el nombre del corredor. Vamos a ello. Hola a todos, yo soy Pedro Moya de palabraderunner.com y del podcast Diario Runner. Te animo a que te suscribas en cualquier plataforma. Y como digo, en este vídeo es algo muy rápido, muy sencillo. Es una web que me ha pasado un lector, un seguidor, Antonio, que estará viendo esto probablemente. Muchas gracias, Antonio. Y es marathonview.net. Os dejo como siempre el enlace en la descripción de este vídeo y también tenéis en palabraderunner.com un artículo dedicado a esta web. Y una web que tiene un cometido muy simple. Como veis aquí, está en inglés, eso sí, pero es muy fácil de utilizar y si no, con vuestro navegador la podéis traducir sin problema, aunque ya digo que es súper sencilla. Y como veis, entráis y tenemos aquí un buscador. ¿Para qué sirve esta web? Para buscar el nombre de cualquier persona, de cualquier carrera y ver los resultados. Y además podemos crearnos nuestro propio perfil y nos aparecerá tal como lo tengo yo aquí. Como veis, resultados de maratón de Pedro Moya en mi caso, y aquí aparece una recopilación de mis carreras directamente sin hacer nada más y sin yo tener que haberlas metido manualmente. Esto lo ha cogido automáticamente porque los datos son públicos y están en internet. No sé si vosotros lo soléis hacer, pero yo cuando termino una carrera importante y demás me suelo descargar el PDF de la clasificación, me lo guardo a buen recaudo en mi Google Drive o lo que sea, por si lo necesito para acreditar una marca en el futuro o, por ejemplo, por si dentro de 10 años a lo mejor la web de la Maratón de Valencia, pongamos un ejemplo, pues ya no tiene el archivo de esas clasificaciones antiguas, pero yo sí que tendría mi PDF de la clasificación. Pues bien, lo que hace Marathon View, que es esta web, como digo, enlace en la descripción, es coger toda esa información que es pública en internet. Es lo mismo que ir a Google y buscar carrera por carrera las clasificaciones. Sin embargo, yo aquí le pongo en el buscador, le pongo mi caso, Pedro Moya Ruiz, y automáticamente al cabo de unos segundos me va a filtrar todas las carreras que he hecho de maratón. Esta web es solamente para distancia de maratón y no solo carreras españolas, sino que tiene carreras de absolutamente todo el mundo. Algo a destacar, algo importante, es que aquí no va a aparecer nada que no sea ya público en internet. Es decir, tú aquí puedes buscar el nombre que tú quieras. Por ejemplo, voy a poner aquí, me invento el nombre, Antonio Gutiérrez, me lo invento, por ejemplo, y me van a aparecer Antonio Gutiérrez que existe en el mundo y que han hecho maratones, como veis aquí, y cada uno con un apellido y demás, pero esto es importante, como decía, porque no tiene información que sea privada. No aparecen datos de contacto, no aparece el DNI o el número de identidad de una persona, aparece lo mismo que aparecería si consultamos una clasificación en un PDF, que sería el nombre, el tiempo, como veis aquí, la clasificación por edades y demás, la carrera en la que ha corrido y ya está. No aparece nada, como digo, que no esté ya en internet. Esta web lo que hace es scrapear, extraer la información de webs oficiales, de páginas de cronometraje, de medios que publiquen las clasificaciones, y lo que hace es coger todas las carreras y las mete directamente en esta misma web, y simplemente buscando el nombre de una persona, ya sea el nuestro o el de otra persona, nos aparece esos resultados, como habéis visto, como en este caso que he puesto Antonio Gutiérrez a lo loco. Siguiendo con el ejemplo, en mi caso, como veis aquí, yo ya he filtrado mis carreras, porque algo que puede ocurrir con esta web es que varias personas compartan el mismo nombre o el mismo apellido y entonces aparezca la clasificación. Una limitación que tiene esta web, que es 100% gratis, es que nos permite hacer 3 consultas si no nos registramos. Para hacer más de 3 consultas, o sobre todo para crear nuestro propio perfil, que es lo que he hecho yo aquí, hay que registrarse en la web directamente. Como veis, en la parte de arriba os aparecerá el botón de registraros, 100% gratis, lo típico, metes el email, una contraseña y ya está, y es gratis, y tú te creas este perfil. ¿Qué puede pasar? Que haya personas que tengan el mismo nombre que tú. Entonces, como veis aquí arriba, tengo una pestaña de gestionar mis resultados, y si yo le doy, yo ya he hecho el filtro, pero me van a aparecer todos los resultados si pongo Pedro Moya en general o Pedro Moya Ruiz en el mundo. Por ejemplo, aquí hay un Pedro Ángel Moya Jiménez, Pedro Moya Rodríguez, y por supuesto todas estas personas no soy yo. Entonces, al crear nuestro perfil, simplemente con el check que tenemos aquí a la izquierda, podemos seleccionar únicamente las carreras que nosotros queremos que aparezcan en nuestro perfil y que confirmamos que somos nosotros. Esto también puede ser útil porque en ocasiones no nos registramos en una carrera, no nos inscribimos con el mismo nombre en todas las carreras. Es decir, puede que tengas un nombre compuesto y a veces en una inscripción, por lo que sea, lo hayas puesto unido, lo hayas puesto separado, o el apellido es diferente, o cambia alguna letra, o la organización ha tenido algún problema y tus datos no son exactamente iguales que los de tu DNI. Entonces podemos utilizar esos resultados para filtrar y para seleccionar los que sí somos nosotros.
El resultado, como veis, es este que tenemos aquí. Yo tengo mi perfil en marathonview.net de Pedro Moya y ya podéis ver aquí el listado de maratones en las que he participado en mi caso, aunque tengo que decir que hay una mala noticia porque yo no he participado únicamente en 5 maratones. Yo he hecho 7 maratones en mi vida y ese es uno de los problemas de esta web de Marathon View. Y es que hay algunas carreras, ya sea por antigüedad o porque no es una carrera, digamos, demasiado mediática, no es una carrera demasiado grande o que directamente la web no ha encontrado los resultados de esa carrera, no ha encontrado la clasificación, pues no aparecen. Y en mi caso me ocurre con mis 2 primeras maratones, que fueron la maratón de Murcia de 2015 y de 2016. Mi debut y mi segunda maratón fueron allí en Murcia y, por ejemplo, aquí no aparecen en Marathon View, porque directamente la web no tiene la información de esas carreras, no por antigüedad, sino porque creo que esas carreras eran bastante minoritarias o quizá no están disponibles ya las clasificaciones hasta aquellos años y por tanto no lo han conseguido. Si tú tienes igualmente la clasificación o sabes dónde encontrarla y quieres añadir la información aquí a Marathon View para que también te aparezca, no tienes opción de añadirlo manualmente, pero sí dan la opción de contactar directamente con los creadores, como veis aquí arriba, y podemos decirles que, oye, estos resultados quiero que los metas, y según ellos dicen que responden a todo. Yo no lo he probado, los creadores no son españoles, creo que son de Israel, me parece, entonces, pero podéis probar si queréis tener vuestro perfil completo. Pero en general, por lo que he visto, la mayoría de grandes carreras de hoy en día de todo el mundo están presentes aquí en Marathon View y hay un histórico de datos tremendo. Ahora os comento el caso, por ejemplo, de la maratón de Valencia, que aparece ahí, aparecen como casi 20 años o 24 años de histórico de clasificaciones. Bueno, para terminar con la parte del perfil, como veis, estos serían todos mis datos, salvo esas 2 maratones de Murcia, y aparecen los datos que, como digo, aparecerían en la clasificación oficial, tanto la categoría de edad, la clasificación por género, el overall, el tiempo y demás, e incluso podemos entrar al detalle de una carrera. Por ejemplo, mi mejor marca personal en Valencia, 2:48:56, al pulsar aquí en el tiempo nos va a cargar el perfil mío de esa carrera, que esto, como digo, es información pública, lo podéis hacer con cualquier persona, y aquí podríamos ver en mi caso concreto cómo lo hice en la maratón de Valencia. Nos aparece tanto el ritmo medio, la clasificación otra vez, el número de dorsal, la categoría de edad e incluso quién tuve por delante y por detrás en el overall, es decir, en la clasificación general, en hombres en general y en hombres senior. Como veis, aquí veis todos los datos en concreto. Y por último, en la parte inferior del perfil podemos ver este gráfico que crea automáticamente la web, y es que utilizando esos registros que tiene la parte superior, en mi caso 5 registros, aunque faltarían 2, pues nos aparece como la evolución año por año nuestro tiempo de maratón. En mi caso, por ejemplo, llevo solo aquí, están 5 maratones, pero si nos vamos a un corredor que todos conocemos, como por ejemplo Eliud Kipchoge, como veis, los perfiles de los élites, la web ya los ha registrado automáticamente, nos aparece foto, nos aparecen algunos detalles más, como por ejemplo su posición con las medallas y demás, y por ejemplo el bono de Eliud, que lleva 19 maratones en su vida, también nos aparece, por cierto, como habéis visto, su mejor marca personal, la cantidad de países en las que ha participado, corrido maratón, la cantidad de majors, bueno, en general una serie de datos. Aquí podemos ver el histórico de Kipchoge y, por ejemplo, si nos bajamos hasta abajo del todo, tenemos su registro, su gráfico de su vida maratoniana, digamos, y como veis la constancia en su caso es bastante brutal. O si nos vamos, por ejemplo, a un perfil más reciente, el de Kelvin Kiptum, actual recordman en el momento de grabar esto en 2024, recordman de maratón con esas 2:35 que hizo en Chicago hace solo unos meses en 2023 en su tercera maratón, porque recordemos que, como efectivamente pone aquí, Kiptum debutó hace apenas un año y poco, en 2022, precisamente en la maratón de Valencia, con 2:01:53, y aquí vemos, por ejemplo, los 3 registros de Kiptum. Quién sabe si el próximo quizás sea un sub 2 horas, veremos si lo consigue o no, pero como veis, aquí tenemos otro ejemplo de un atleta de élite que también está registrado en Marathon View. No es que se ha registrado Kiptum en sí mismo, sino que le han completado el perfil. Y aquí podemos ver, por ejemplo, estas medallitas que vemos aquí, que esto aparece en algunos perfiles. Por ejemplo, Kiptum ha completado 2 majors, que sería Chicago y Londres, y esta estrellita significa que es un atleta de élite. Si nos vamos, por ejemplo, a Kipchoge, vemos que aquí tiene una medallita de 5 majors completadas, y en mi caso, por ejemplo, no me indica lo de majors, pero sí me indica que al menos una de las maratones fue más rápido de 3 horas, que como digo fue la de Valencia. Si nos vamos, por ejemplo, a la página principal y en lugar de escribir el nombre de una persona, escribimos una carrera, por ejemplo, vamos a escribir aquí Barcelona, y nos va a aparecer un resultado de carreras de maratón en Barcelona, que evidentemente es la maratón de Barcelona. Pulsamos, aunque también nos aparecerá gente que tenga como apellido Barcelona, que puede existir, por ejemplo, y además algunos eventos concretos, por ejemplo, aquí veis maratones olímpicas y demás, pero si nos vamos a la maratón de Barcelona, aquí nos va a cargar el perfil de la carrera, es decir, aparte de perfiles de corredores, también hay perfiles de carreras con información
muy básica, pero también interesante. Por ejemplo, enlaces a la web oficial, cuándo será próximamente, que en este caso en 2024 será el 10 de marzo. También tenemos este ranking, que ahora os hablo de él, pero por ejemplo podemos ver cómo ha evolucionado la participación, los finishers de esa misma carrera durante los últimos años, al menos desde que tienen registros en esta web. Año por año podemos ir a la clasificación de cada uno de los años, por si queremos consultar una clasificación, por ejemplo aquí en este caso de 2010. Como esto es una carrera popular, pues hay un registro de casi 20 años y esa evolución de finishers. Además, aquí podemos ver este Marathon View Ranking, que es un ranking que ellos mismos han creado con una base de criterios, como podemos ver aquí, que clasifican las carreras de 1 a 5 estrellas, teniendo en cuenta datos como la calidad de los resultados, el número de finishers completo, si es una carrera que únicamente se hace la maratón o si hay distancias simultáneas, si esa maratón pertenece a las Majors, aunque sabemos perfectamente que hay carreras que no son Majors, no tienen el sello de World Marathon Major, pero son muy buenas carreras. Por tanto, bueno, esto es un criterio que ellos mismos han establecido, pero que sepáis que también hay perfiles de carreras que podéis ver aquí. E incluso si queréis ver aquí, podéis ver Marathon Calendar de maratones de todo el mundo, de absolutamente todo el mundo durante todo el año, aunque si quieres ver el calendario de maratones de España, yo tengo un calendario en palabraderunner.com, como veis aquí, con todas las maratones que podemos encontrar en España, si hay distancias simultáneas y demás, y es más allá de las maratones de España, también tenemos calendario de medias maratones, aquí que veis, decenas de medias maratones que se celebran en España a lo largo del año, así que te dejo el enlace en la descripción de este vídeo y puedes echarle un vistazo a estos dos calendarios. Por lo demás, muy interesante esta web de Marathon View, gracias Antonio por descubrírmela. Como os enseño aquí, podéis ver también que hay un ranking de mejores maratonianas de la historia, mejores hombres maratonianos de la historia, también el top histórico e incluso el top histórico repitiendo atletas. Como veis aquí, pues Kiptum primero, Kipchoge después con el 1.09, después Kiptum otra vez. Este sería repitiendo atletas y podemos ver pues los mejores tiempos de toda la historia, tanto de hombres como de mujeres. Y bueno, alguna que otra información más. Os recomiendo que le echéis un vistazo si sois maratoneros o simplemente si tenéis curiosidad por ver tiempos de gente o resultados de carreras, a ver qué tal le ha ido a gente que conocéis o amigos o lo que sea históricamente, y en Marathon View está todo recopilado. Como digo, no es perfecta porque en ocasiones faltan resultados, como me ha ocurrido en mi caso, pero siempre puedes intentar ponerte en contacto con los de la web y decirle que añaden el resultado, y si no, pues sabes que te faltan esos resultados y ya está. Espero que este vídeo os haya resultado interesante, una web muy sencilla, muy directa, muy clara y fácil de usar, hiper simple de usar. Si está en inglés es verdad, pero ya veis que la interfaz es hiper simple y no tiene mucha complicación. Yo soy Pedro Moya, Palabra de Runner en Instagram, que como veis podéis seguirme por ahí, donde publico multitud de contenidos sobre material, zapatillas, tecnología y muchísimo más. Te animo a que te suscribas a este canal Palabra de Runner y nos vemos también por la web en palabraderunner.com. Ah, y por cierto, no olvides suscribirte también al podcast Diario Runner, disponible en cualquier plataforma 100% gratis, y nos escuchamos ahí cada semana. Nos vemos en el siguiente. ¡Chao!